Ahora sí vamos a entrar en el ciclo formativo sobre la contemplación. Hoy estamos en el programa número 19 que dedico a este grado de oración, que es la contemplación. Vengo dando desde hace unos 2 años, aquí en el programa acompañándote, los grados de oración. ¿Se acuerdan que hemos tratado oración vocal? Nos llevó mucho tiempo, la oración de meditación cristiana. Trabajamos con la carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entre otras cosas, primero hice varios encuentros sobre meditación cristiana, también las diferencias que hay con religiones o corrientes filosóficas que utilizan el término meditación. Entonces quise que quedara claro lo que es meditación cristiana. Pasamos a la oración afectiva, que nos llevó también su tiempo, lo mismo en la oración de simplicidad, nos llevó varios programas. Después trabajamos el recogimiento adquirido, recogimiento infuso. Entramos en 3 tipos de contemplación. Hemos hablado de la unión simple, oración de unión también estática, que es la que terminé en el programa anterior. Y hoy vamos a hablar del 9º grado de oración en la vida contemplativa, que es la unión transformante. Esta palabra, transformación, es algo muy profundo, porque la transformación es un cambio. Y en la vida necesitamos muchas veces cambios, no son obligatorios, pero sí son recomendables. A veces, por ejemplo, uno tiene plantitas y las plantas las ubicamos distinto, algunas particularmente en verano y en invierno, porque no les tienen que dar mucho el sol, a otras sí, y hay que hacer cambios. Tomando el ejemplo de las plantitas que cada uno puede tener, vayamos a la vida interior. Necesitamos transformar, por ejemplo, la inseguridad en seguridad, en Dios. Como dice el salmista, me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Salmo 22, el Señor es mi pastor. San Pablo utiliza el verbo transformarse, sobre todo, me viene a la mente, me vienen 2 citas. Una cita es la de Romanos 12, del 1 al 2, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Y la otra que me viene a la mente es la segunda carta a los Corintios 3:8, cuando San Pablo dice, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, que es transformador. O sea, la iniciativa divina siempre es transformar al hombre. Cuando una persona llega a este grado de oración contemplativa, como aclaré y me permito aclarar hoy nuevamente, no es que llegue la gran cantidad a este grado de oración, pero sí me parece a mí lícito poderles entregar esta formación, saber que existe esto y luego cada uno lo verá en su momento. Sin embargo, los elementos formativos que yo les brindo, en algún momento que puedan tener de oración de este tipo, o como vimos, la oración de unión simple, la estática y ahora la transformante,
uno ya tiene elementos que ha escuchado, que ha incorporado en la formación y le permiten a uno darse cuenta de lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer. De la contemplación, realmente en los medios de comunicación no vamos a escuchar este tema, porque son temas muy profundos y hay que dedicarse a esto para poder tratar estas cosas, como las otras cosas que trato. Pero sí que bueno es que nosotros, llegados a este último grado de oración, tengamos acceso auditivo, intelectivo, a conocer esta riqueza, porque Dios, como dice la primera carta de San Juan, nos ha dado la inteligencia para que lo conozcamos. Entonces, saber que la transformación, como me referí también a la segunda carta a los Corintios 3:8, somos transformados por la acción del Señor que es Espíritu. La contemplación es don de Dios. Una persona no puede programarse ser contemplativa. Una persona puede proponerse amar cada vez más y ser más de Dios, hacer lo humano, que se llama el trabajo ascético, de los esfuerzos que vamos realizando en nuestra búsqueda sincera de Dios. Sin embargo, la contemplación es, repito, un don que viene del Espíritu Santo. En la vida mística, que abarca los grados contemplativos, es el Espíritu Santo el que va actuando y va llevando a esa alma a una comunión, a una intimidad profundísima que se llama la mística. Esta oración también es llamada unión consumada, unión transformativa, y hasta también se llama matrimonio espiritual. Aquí cae la noche del Espíritu. ¿Recuerdan? En alguna oportunidad les hablé de San Juan de la Cruz y cómo se refiere San Juan de la Cruz al esfuerzo que hace una persona por ser más de Dios. Lo que se conoce bajo el término noche. Él habla de la noche del sentido y de la noche del espíritu. Hago un paréntesis, todos los místicos utilizan símbolos para hablar de una verdad trascendente o de una vivencia trascendente. La verdad trascendente es algo objetivo en sí mismo. La vivencia trascendente es algo vivo en el sujeto, no en sí mismo, en la experiencia, sino es la experiencia en el sujeto, la experiencia en la persona. Entonces, dice él, lo voy a decir en palabras simples para que todos los oyentes podamos estar en el mismo nivel. La noche del sentido consiste en dejar lo que nos place y no le agrada mucho a Dios, o nada, y abrazar las cosas de Dios. O sea, sería dejar lo que nos place desordenado para abrazar a Dios, para buscarlo tal como Dios quiere. Es decir, que es un vaciamiento de esas cosas que tienen que ver con el egoísmo de una persona. La persona egoísta, por ejemplo, es avara. La persona egoísta es codiciosa. La persona egoísta es envidiosa. La persona egoísta no es generosa. La persona egoísta no ama, en pocas palabras. Entonces, el egoísmo es la base de todo
buen y santo esfuerzo. En cambio, cuando por el contrario una persona es generosa, es bondadosa, es prudente, es servicial, sabe actuar en lo secreto, donde tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ahí la persona está entrando, va a estar su alma muchísimo más inclinada para que Dios la vaya tomando, porque entra en la noche del sentido. Ahora, la noche del sentido, del espíritu, es la prueba más fuerte en la fe, como purificación total. Es la persona que acepta la voluntad de Dios en lo que hace al entorno de su vida y a su propia vida. O sea, va cumpliendo el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero ya decididamente, sin objeciones, ya no partes sí, partes no, algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces él dice que el esfuerzo, la noche, tiene dos partes que son claramente distinguibles desde el punto de vista simbológico. Por un lado uno se esfuerza, pero este esfuerzo trae aparejados méritos, y el mérito mayor es la unión transformante que se genera dentro del alma de una persona que sigue al Señor. Es una total transformación en nuestro amado, en el Señor Jesús. Y hay una entrega. Uno se entrega totalmente a Dios y Dios también sale a la búsqueda de ese Hijo. Dios siempre, sepamos, por lo que revela la Escritura, que es la fuente del saber de Dios, nos quiere maduros. Para eso nos espera, es muy tolerante Dios, como dice la Escritura, es lento para el enojo y de grandísima misericordia. Como en hebreo no existe el superlativo, nunca encontramos grandísima, pero sí encontramos otras expresiones que van indicando lo que para nosotros es el superlativo. Por eso se habla de Rey de Reyes, de Señor de Señores, del Cantar de los Cantares. Cuando ustedes escuchan esto que se repite, se está llevando a un grado superlativo algo. Y Dios quiere también orientar nuestra vida hacia lo superlativo. Lo superlativo es la unión transformante. Dios quiere que nuestra vida se eleve y se eleve mucho. Sin embargo, va acompañando y va respetando a cada creyente en cómo va construyendo desde lo humano su camino. Y la transformación consiste básicamente en la transformación de todas nuestras facultades. Lo que se va transformando, y el orante lo siente, es la inteligencia, el entendimiento que tiene de las cosas de la vida. Por decir un ejemplo fácil, dado que estoy hablando masivamente a través de la radio y las redes sociales. Es como si antes vos tenías que entender todo y ahora no te da esas ganas de entender todo, pero tenés una plena confianza que Dios no está ausente de nada de lo que te pasa en la vida. Eso no significa que uno no rece. Lo que significa es que estás haciendo una transformación en tu entendimiento. Otro ejemplo, antes le podrías haber dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permites? ¿Por qué? O esa ansiedad de que Dios me responda, que Dios me responda, que Dios me responda. Dios no está obligado a responder.
Dios es lo que nadie es, totalmente distinto a lo que uno puede llegar a imaginar. Sin embargo, como dije esta tarde en el programa Teoterapia, Dios es misterioso y el misterio es epifánico. Eso significa que Dios manifiesta su misterio, por eso es epifánico, de distintas maneras y generalmente se mediatiza. Así como Dios llegó a mi vida en la formación con todos los profesores que he tenido, Dios llega a la vida de ustedes en la formación por medio mío a través de todo lo que les entrego en cada programa. Entonces uno ve en el entendimiento que el entendimiento sufre una transformación y en un contemplativo el entendimiento sufre esa transformación de querer explicar muchas cosas a no querer explicar lo que Dios no quiere mostrar, sabiendo que Dios es luz y cuando quiere mostrar algo lo va a mostrar aunque uno no lo esté pidiendo. También hay una transformación en el orante en la voluntad, cómo ejerce, cómo utiliza la voluntad. A lo mejor la voluntad antes estaba medio mezclada con las cosas del mundo, le atraía mucho algunas cosas del mundo. El orante siente a medida que va pasando el tiempo que hay muchas cosas del mundo en cuanto mundanidad, a eso me refiero, que ciertamente no le interesan para nada. La persona es la primera que percibe la transformación. El verbo griego que se utiliza en el Nuevo Testamento es el verbo morfoo, de ahí morfosis. La morfosis es una transformación, sin embargo, en el contemplativo se da más que una morfosis, se da una metamorfosis, donde la persona siente interiormente que esa transformación se da en la inteligencia, en la voluntad, en la memoria también. Antes pudo haber tenido una memoria acusativa, ahora tiene una memoria excusativa. ¡Epa! ¡Qué transformación! De tener una memoria acusativa que siempre le recordaba lo que hizo mal, o las broncas que tiene contra uno, contra otro, contra el universo, contra los gobiernos, contra algo. Ahora la memoria es excusativa porque está creciendo interiormente. Esa memoria de la persona que estaba tan contaminada y tomada por la toxicidad, energía psíquica negativa, ahora se torna en una energía porque esa memoria, repito, ya no acusa constantemente ni se acusa, sino que ahora excusa. ¿Por qué? Porque la persona contemplativa tiene la mente en Dios. Y tener la mente en Dios es tener la mente en el cielo, sin desatender la tierra. La armonía ideal, los pies en la tierra, asumiendo nuestras responsabilidades, y el corazón en Dios, siempre atento a su voz, sabiendo que Dios, dentro de su misterio, vuelvo a repetir, es epifánico, y en esa manifestación que a través del misterio divino Él realiza en cada alma, la persona va teniendo toda una experiencia de metamorfosis muy grande, incluso sus sentidos internos se adaptan a la presencia divina. Son los sentidos internos, la imaginación, la memoria, el sentido común en primer lugar y la facultad cogitativa, que es la capacidad o facultad de saber estimar y distinguir, y por tanto apreciar las cosas puramente de Dios. En realidad, la vida cristiana
debería desembocar en la unión transformante, porque también aquí se pasa por el purgatorio. Los dolores que vamos pasando, las injusticias, los desafíos de la vida que cada uno tiene en su contexto, según los afrontemos, también vamos pasando un purgatorio en la tierra. Ahora, una persona a quien Dios corona con esa búsqueda sincera, con una vida contemplativa de estas características de la unión transformante, sabe muy bien que se va distanciando en la vida muchas veces la naturaleza humana de la naturaleza divina, y experimenta en su vida contemplativa que su naturaleza humana es humana, sin embargo, con capacidad de trascendencia, y que puede estar impregnada, tomada, asida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso digo que hasta los sentidos internos, básicamente, se adaptan a esa presencia divina. Por lo tanto, se agudizan los sentidos internos. Esa persona tiene un sentido común muy desarrollado, una imaginación bastante purificada. No se permite pensar mal así nomás. Purifica también su lenguaje, sus palabras, el modo de hablar. Cuando se refiere a otros trata de no criticar, aunque no esté de acuerdo o no le guste. Hay todo un cultivo de la prudencia, porque el sentido común conduce, cuando se desarrolla, a una prudencia muy grande en el hablar y en el actuar. La memoria de esa persona, aunque funciona bien y recuerda cosas agradables y otras, les dejo los adjetivos para ustedes, la persona, sin embargo, se queda con lo bueno de su memoria. ¿Por qué? Porque sus sentidos están adaptados a la presencia divina. Como pueden apreciar, estos son temas altamente místicos, los más elevados de la espiritualidad católica. Por eso, el próximo domingo seguimos tratando este grado de oración. Escuchen siempre nuevamente toda la enseñanza. En mi canal de YouTube hay una placa que dice La Contemplación. Mi canal es Claudio Rizzo con doble Z, teólogo.